Muy buenos días para todos ustedes, para comentarles que por tercera ocasión arriba a nuestro país, la actriz italiana Sofía Loren, ganadora de 2 premios Oscar. Ella tiene 84 años de edad y es la primera vez prácticamente que los diseñadores de Dolce & Gabbana se presentan con una pasarela en Latinoamérica y bueno, para buena suerte de todos nosotros, esta fue ahí precisamente en el precioso Museo Sumaya. ¿Quién sabrá exactamente qué se vivió y por qué no quiso dar palabras la actriz italiana Sofía Loren? ¡Chequen esto! La actriz de talla internacional Sofía Loren estuvo de visita en México, pues fue la invitada de honor en la pasarela de alta moda que Domenico Dolce y Stefano Gabbana llevaron a cabo en México, teniendo como escenario perfecto el Museo Soumaya. Aunque no quiso acercarse a la prensa para hablar de su visita a nuestro país, la diva italiana, quien fue recibida por Dolce y Gabbana, prefirió mandar saludos desde lejos. Only 5 minutes, please, one interview. A little interview, please. A little interview, please. Please. Por la alfombra roja desfilaron Sofía Castro, quien se mostró orgullosa de que los diseñadores hayan elegido a México para presentar su nueva colección de ropa, aunque salió huyendo cuando se le preguntó si tiene algún romance con Diego Boneta. Te vimos en el concierto de Luis Miguel con Diego Boneta. Sí, estuvo muy padre el concierto. Yo admiro muchísimo a Luis Miguel y la pasamos bravísimo. Horacio Pancheri reveló que aunque él y Paulina Goto se aman demasiado, aún no viven juntos. Todavía no, casi estamos mucho tiempo juntos, pero no convivimos, o sea, no vivimos juntos. Prontito. Ana de la Reguera habló de sus proyectos de trabajo. Tengo 2 proyectos por estrenar, Goliath con Billy Bob Thornton para Amazon y Power para Stars, que es la segunda temporada que estoy como papel recurrente. José Pablo Minor recordó que hace algunos años tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva a Sofía Loren. Y de hecho fue justo aquí en el Museo Sumaya donde pude entrevistarla, entonces años después, pero bueno, ahora un poco más presentable ya con un mejor smoking. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, continúo con más información del mundo de los espectáculos. También les ha ido a las ex integrantes del grupo Jeans, ahora JNS, que regresan al Auditorio Nacional. Este coloso de Reforma ya los espera con los brazos abiertos y por ahí dice que va a volver a ser sold out. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijeron? ¡Chequen esto! Gracias al éxito de su último disco, el grupo conformado por Angie, Regina, Carla y Melissa se reunió con la prensa para dar a conocer los detalles de su gira Metamorfosis Tour, que iniciará el 16 de junio en el Auditorio Nacional, situación que las tiene muy emocionadas. Respecto a si algún día incursionarán dentro del género del urbano y el reggaetón, esto contestaron. Somos poperas, nos gusta, queremos cuidarlo porque también sabemos que está desapareciendo, conservarlo, y a la gente también le gusta el pop, porque la verdad que casi no hay, está desapareciendo el pop. Si en algún momento llega alguna propuesta, alguna idea interesante, algo padre, no decimos que no. Ahorita no vamos por ahí. Si en algún momento sale alguna idea, sale alguna colaboración interesante, tendría que ser con alguien experto en el estilo, porque nosotras de la noche a la mañana volvernos reggaetoneras, la verdad no. Finalmente hoy la música es una mixología de lo primero que se originó hace millones de años. Entonces, si escuchas el disco, Me haces tanto bien, hay un poquito del sonido actual, este sonido medio urbano, ¿no? No nos vamos a ir al extremo de esa línea, pero finalmente es lo que se toca hoy. Sí soy de la idea de en un futuro, pues arriesgarnos, ¿no? Ya que tenemos esta segunda oportunidad de estar en la música, ¿por qué no aprovechar y apostarle a algo diferente? 21 Noticias, Berenice Ortiz. Mucha información surgida a nivel nacional e internacional del mundo de los famosos, entre ellos David Cepeda narra el lamentable asalto que sufrió hace un par de días precisamente allá por el rumbo del sur de la Ciudad de México. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto!
Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, David Cepeda por fin relató a través de sus redes sociales todo lo sucedido el día en que fue asaltado. Sufrimos un asalto a mano armada en mi automóvil. Afortunadamente en ese momento contamos con la presencia y el apoyo de los policías de la zona, logrando la detención de un individuo, mismo que de inmediato fue consignado a las autoridades. Estamos muy bien. Gran sorpresa la que causó Julián Álvarez al revelar que en recientes días se convirtió en papá de una hermosa niña que lleva por nombre María Isabel. Soy papá de una bebita, una niña. Está aquí en su cuarto. Y ahí está, dormidita. Se llama María Isabel y es mi primer hija. Los dimes y diretes entre Julián Gil y Marjorie de Sousa parecen no terminar y fue ahora Patricia Ramosco, hermana del actor, quien en entrevista para el programa Despierta América salió en defensa de su hermano, asegurando que la venezolana es una mentirosa y que además Julián no puede acercarse para nada a ella, pues le fue impuesto el código Águila, ya que según Marjorie teme por su vida. Julián tiene un código Águila puesto por ella. ¿Qué viene siendo el código? Exacto, el código Águila es un recurso que se activa cuando alguien lo solicita porque tiene temor de su vida y se le aplica a gente sumamente peligrosa, o sea, gente que narcotraficante que quiere agredir a alguien, o gente que... Eso tiene mi hermano. Si te gustan las películas de Gabriel Retes, este sábado 21 y miércoles 25 de abril en el Faro Aragón se llevará a cabo el ciclo de cine dedicado al cineasta mexicano. La cita es en punto de las 17 horas y la entrada es libre. 21 Noticias, Berenice Ortiz.